Speaker View o vista del orador. Esa es la que tienen que seleccionar para que así puedan distinguir y ver al padre que va a predicar el retiro. La otra opción que les aparecen son una serie de cuadritos. Si ustedes le ponen la opción de cuadritos, ahí les aparecen todos los alumnos o todos los participantes en este retiro, en este momento 271. Lo recomendable es que cuando el padre esté predicando, para que así ustedes lo puedan seguir, y además se van a ir proyectando algunas imágenes, seleccionen Speaker View o vista del orador. Así van a poder seguir la meditación del padre. Después, les quiero contar cómo va a funcionar el retiro. Va a funcionar primero como cualquier retiro. El padre Wilfran Oyola, vicedirector de Pastoreado Social de la Arquidiócesis de Bogotá, desde Colombia, va a hacer una meditación que va a durar aproximadamente 30 minutos. Después de esa meditación, se van a dividir todos los participantes en grupos de 10 personas. Ustedes no van a tener que hacer nada. Solo el sistema, nosotros nos vamos a encargar, los van a ir asignando y formando en pequeñas salas virtuales, así como esta, pero en lugar de que estén los 275 o 300, van a estar únicamente 10 personas. Y estas 10 personas van a tener habilitado el micrófono para poder conversar. En cada mesa va a haber un moderador. Si no llegara a haber un moderador, entre ustedes mismos van a dirigir la conversación. Le hemos enviado por WhatsApp a todos ustedes, y también lo vamos a subir aquí en el chat de la plataforma, la pauta a discutir y a conversar en esos grupos de trabajo que son 30 minutos. Una primera parte es que se conozca y después va a ser una discusión y conversación sobre una cita del Evangelio y algunas preguntas que vamos a dar. Van a tener 30 minutos para esa conversación. Quiero contarles que en este retiro hay participantes de 17 países de América Latina y de Europa. Hay desde jóvenes, sacerdotes, obispos, hasta dirigentes políticos. Entonces es una buena oportunidad el conocer y conversar con otro hermano en la fe de otro país, de otra edad, de otra realidad, la mirada sobre la realidad. Cuando falten 2 minutos para concluir el tiempo del trabajo en grupo, les va a aparecer en su pantalla, en 2 minutos se termina el tiempo de grupo y automáticamente el sistema los va a regresar aquí al plenario, donde vamos a concluir con una adoración eucarística y la bendición con el Santísimo Sacramento. Nuevamente, bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros y le doy la palabra y les presento a ustedes el padre Wilfran Oyola, vicedirector de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Bogotá, quien será propiamente quien dirigirá nuestro retiro. Padre, está habilitado el micrófono. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este momento que el Señor nos permite vivir en torno a una circunstancia especial. Especial por lo que está viviendo el mundo, pero también especial por lo que estamos aprendiendo en torno a estas plataformas digitales que nos permiten, estando separados, estar unidos. Por eso, en este día, estamos en plena Semana Santa y venimos a reflexionar precisamente sobre el misterio de la cruz. El signo que marca la historia de todos nosotros cristianos. Signo que no fue desde el inicio lo que es para nosotros. Tiene unos antecedentes históricos, pues que claro, causaban, podríamos decir, miedo, causaban hasta odio, porque pensar en la cruz era pensar realmente en maldad, en crimen, en juicio, porque los grandes emperadores, los grandes generales de antigüedad, antes del Señor, utilizaron este método de la crucifixión precisamente para mostrar todo su poderío, para castigar, para llevar el terror, para mostrar el poder que tenía. Y por eso en el tiempo del Señor, cuando los judíos también querían castigar y hacer sentir su peso, acudían también a este método. Claro, ellos no tenían la autoridad para hacerlo y por eso tenían que ponerlo en las manos de la autoridad civil. La realidad o el momento histórico del Señor, precisamente recordar
Recuerda cómo en el Antiguo Testamento también, en el libro del Deuteronomio, se había colocado ese texto para decir, maldito el que esté clavado, el que esté colgando de un madero. Pero también podríamos decir, hermanos, que el madero en el Antiguo Testamento significó muchas cosas. Significó el madero en el que Moisés con su bastón abrió el mar, y ese madero también sirvió para liberar. Ese madero también nos sirvió en diversas circunstancias para llevar al hombre liberación, para llevar al hombre un camino, que precisamente es lo que el Señor Jesús nos trae a través del padecimiento en cruz. Yo creo, hermanos, que podríamos tener en cuenta lo que dice el libro de Isaías. El profeta, en el versículo 52, nos habla precisamente sobre este misterio del siervo doliente. Versículo 53. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al verlo se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada. A él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. La cultura judía, la religión judía, cuando estaba esperando su Mesías, tenía una idea muy distinta a la que Dios tenía planteada. Y la idea era de un Mesías liberador, un Mesías que tomara las armas, de un Mesías, un líder que hiciera que esos poderes que estaban agobiando al pueblo de Israel, pues los dejaran en paz, los dejaran vivir hasta su religión, los dejaran crecer aún económicamente o liberarse del yugo económico. Ellos jamás, tal vez, tenían tan marcado este anuncio del profeta Isaías. Por eso cuando el Señor Jesús anunció 1, 2, 3 veces esa pasión en cruz, esa muerte que Él iba a ofrecer por nosotros, lo tenía muy claro. Por eso los apóstoles y Simón Pedro en algunas circunstancias, Señor, ¿cómo vas a decir eso? Eso no te puede pasar. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. En el versículo 16 del Evangelio de San Mateo, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Esto también lo va a decir en el capítulo 17 y lo va a decir en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo. El Señor Jesús en su corazón, en su mente, tenía claro que esa era su misión, su entrega profunda, su entrega total. Imagínense, hermanos, lo que llamamos kenosis. El kenosis es el abajamiento. Y la muerte de Jesús en la cruz, por eso es todo un misterio, porque es el máximo grado de abajamiento. Es decir, el Señor lo da todo, se entrega totalmente. La cruz, hermanos, desde el Señor Jesús se constituye para nosotros el instrumento no de muerte, sino de vida. Porque desde ese árbol, distinto al árbol del Antiguo Testamento, al árbol del Génesis, el árbol del bien y del mal que llevaron al hombre y a la mujer a la rebelión, este árbol de la cruz se constituye para la humanidad, desde Jesús el Señor, en el árbol de la liberación. Por eso, nosotros, hermanos, debemos en este día, en nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de liderazgo, entender precisamente el mensaje del Señor Jesús en ese misterio de la cruz, en ese misterio en el que está consignado todo su mensaje. No vine a ser servido, sino a servir, porque el que ama de verdad da la vida por sus amigos. El Señor en este acontecimiento de la cruz, que es el acontecimiento histórico, podríamos decir, aceptado por todos,
aceptado por las autoridades judías, aceptado por las autoridades civiles del Imperio Romano. Es decir, todos supieron que Jesús murió en la cruz y que murió precisamente como lo había anunciado el profeta Isaías, sin decir nada, como cordero llevado al matadero. Por eso, hermanos, el misterio de la cruz en el tiempo del Señor y en nuestro tiempo siempre tiene que marcar nuestro caminar, siempre tiene que marcar nuestros pasos. Dice, y bueno, lo reflexionarán ustedes en grupos más adelante, el apóstol Pablo a los Efesios: tengan los mismos sentimientos de Cristo. No es nada fácil, porque los sentimientos de Cristo son sentimientos de entrega, son sentimientos de renuncia, son sentimientos de sacrificio. Sabemos que la humanidad, todos nosotros, desafortunadamente, no renunciamos a ello. Es casi que del ADN de nuestra naturaleza humana, pues buscar la comodidad, buscar los privilegios, buscar beneficios. Y en la cruz, el Señor Jesús lo que nos enseña es todo lo contrario. Lo dirá también el profeta Isaías, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, el misterio de la cruz, hermanos, es precisamente la muestra del inmenso amor de Dios por nosotros. Que como lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo. No hay prueba más grande de amor como la del Padre por la humanidad, que le entregó a su propio Hijo, buscando la liberación y buscando la salvación de todos los hombres. Muy reciente a la pasión, muerte y resurrección del Señor, vino una época muy fuerte para los primeros cristianos, la época de la persecución, la época donde vieron a los cristianos como una especie rara, como una secta. En el año 64, cuando hubo un gran incendio en Roma, el emperador Nerón le tenía una rabia muy fuerte a los cristianos por su forma de vivir, porque se reunían, porque cantaban, porque se abrazaban. Era una forma de vivir que ellos no aceptaban, porque ellos vivían pensando solamente en grupos, en comilonas, en banquetes, en todas esas cosas, y los cristianos vivían de otra forma. Cuando ocurre este incendio, este emperador la emprende contra todos los cristianos y se inicia una cadena de martirio. Cuando vamos a Roma, desafortunadamente uno de los sitios a visitar son las catacumbas. Imagínense lo que llegó a hacer este emperador, con toda la furia que le tenía a los cristianos. Los ponía de antorchas humanas en las noches, en las calles de Roma. Les ponía breda y los prendía vivos para que iluminaran las calles de los ciudadanos romanos. Les ponía pieles de animales y los metía a las piedras. Niños, jóvenes, siempre les gustaba, entre más impacto causara, pues era mejor para mostrar obviamente su poderío. Pero fue precisamente, hermanos, la experiencia de los cristianos, de los primeros cristianos, la experiencia y la identificación con la cruz de Cristo, que seguramente fueron capaces de vivir toda esta persecución, todo este derramamiento de sangre. Todos los primeros mártires de la iglesia así lo manifestaron. Santa Perpetua, en el año 203, San Policarpo, te doy gracias por medio del Pontífice Cristo. San Justino, en el año 165, dice: nuestro deseo más ardiente es sufrir por amor a nuestro Señor Jesucristo, por salvarnos. Y Tertuliano dirá precisamente en sus escritos, es que la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Algunos cristianos deseaban, dice Tertuliano también, que algunos cristianos deseaban con impaciencia, imagínense, con impaciencia deseaban el martirio. Para nuestros primeros cristianos, el ser perseguidos, el ser odiados, el ser despreciados, casi que fue su via crucis, casi que fue su Gólgota, pero todos ellos lo asumieron
porque obviamente tenían una identidad profunda con nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, pues obviamente nuestra honra, para ellos nuestra devoción, porque nos dieron testimonio de ser capaces de seguir al Señor. Más adelante en la historia, hermanos y hermanas, no sé si podemos decirlo desafortunadamente, un emperador, ya si este emperador Nerón persiguió a los cristianos con toda su fuerza y los llevó al martirio, hubo otro emperador en el año 312, Constantino, que tuvo un sueño, estaba enfrentándose en batallas y en un sueño él vio la cruz y un anuncio y una invitación: con este signo vencerás. Y él decidió, sintió en su corazón que debía colocar ese signo. Y es el signo de las dos primeras letras en griego de la palabra Cristo. Y lo puso en todos sus estandartes. Y con ello empezó a salir victorioso en todas sus batallas. Con este signo vencerás. Claro, luego colocó la religión cristiana como religión del imperio, pero él, Constantino, hizo que esa señal de la cruz se convirtiera pues también en señal de victoria. Lo digo desafortunadamente porque impuso luego la religión cristiana en todo el imperio. Pero para nosotros tiene mucho sentido porque ese signo realmente nos puede llevar a la victoria, a la victoria de la guerra que tenemos que librar continuamente. Y es precisamente lo que el Señor Jesús nos dijo, a lo que el Señor Jesús nos invitó. En el Evangelio, en el pasaje de Mateo 16:24, lo dice claramente el Señor: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. A lo largo de la historia del cristianismo siempre se ha pensado, bueno, pero ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa que tenemos que cargar la cruz? Y muchos pensamos que son las grandes enfermedades, por ejemplo, una enfermedad terminal, una tragedia que debemos asumir. Claro, que en esos momentos de dificultad, de sufrimiento, de dolor, claro que podemos entender que es la cruz que estamos viviendo. Pero tenemos que pensar, hermanos, hermanas, que el misterio de la cruz para cualquier cristiano, en cualquier situación, porque si no tenemos ninguna enfermedad grave, si no tenemos ningún problema, si no tenemos ninguna tragedia, entonces ¿cuál será nuestra cruz? ¿Cuál será la batalla que nosotros tenemos que emprender? La batalla contra el enemigo. Y por eso el Señor lo dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque para seguir al Señor, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar identificados totalmente con la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo nos dice renuncia. La cruz de Cristo nos dice anonadamiento. La cruz de Cristo nos dice despojo. Y en el mundo, siempre lo hemos dicho, la historia, nosotros, todos estamos siempre abocados a llenarnos de nuestras ideas, de nuestros intereses, de nuestros ideales, de nuestros propósitos. Y a veces todos esos ideales, todas esas situaciones, desafortunadamente, van en contra de lo que quiere decirnos el Señor. Por eso, hermanos, tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Él cargó la cruz. Él, en todo ese camino del Vía Crucis, recordemos su actitud narrado del profeta Isaías. No dijo nada, iba callado como la oveja que lo llevan al matadero. No pronunciaba ningún grito. Claro, se cansaba. Claro que el Señor Jesús, cuando llegó el momento de la pasión, aquel jueves en la noche, claro que sintió angustia, claro que lloró, porque asumir la cruz de Cristo no es una tarea fácil, no podríamos decir ni siquiera es una dicha, pero sí debe ser una satisfacción espiritual y debe ser sobre todo un propósito. El Señor Jesús no dejó tirada la cruz. Claro que, según la tradición cristiana, Él se cayó porque es verdadero Dios, pero verdadero hombre que sufrió, que le dolió,
que derramó sangre, que lloró seguramente, que se sintió abatido, que se sintió triste. Pero jamás, hermanos, jamás el Señor Jesús tiró la cruz. Él la llevó siempre abrazada. Él la llevó siempre sobre sus hombros. Ese es el misterio de la cruz, hermanos. Es el misterio de la cruz para cristianos de todas las épocas, de todas las circunstancias, de todas las condiciones, de todos los liderazgos. Es abrazar la cruz de Cristo, sus propios sentimientos, sus propios ideales. Porque así seguramente, hermanos, ustedes y yo daremos testimonio en este mundo del amor de Dios por la humanidad, pero de que hay hombres y mujeres creyentes a lo largo de la historia y aún en la época actual que también son capaces de abrazar la cruz. El Señor Jesús lo tenía bien claro. En todos, lo habíamos dicho ya, en todos sus anuncios, así lo tenía claro. Y aunque lo tenía claro, no fue fácil aceptarlo. Por eso dijimos hace un momento que él sufrió, que él se angustió, que él sintió tristeza, que él sintió miedo, que él tuvo que asumir esa realidad de llevar la cruz, pero desde su realidad humana. Porque si lo hubiera hecho desde su realidad divina, seguramente pues, no había sentido nada. Seguramente la cruz para él sería como llevar una pequeña medalla en su mano o en su pecho. No, pero él asumió y nos enseñó a todos a asumir precisamente ese caminar en medio del dolor, en medio de la angustia. Nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, que por su cruz nuestros pecados son salvados. Y volvemos al ejemplo del árbol, pero de ese árbol que es capaz que puede saciarnos, de ese árbol que puede cobijarnos, ese árbol que realmente nos da la oportunidad de sentir el amor y la misericordia de Dios. Por eso hay una predicación de una predicación antigua, un escrito antiguo, donde precisamente habla de la cruz de Cristo, de la cruz que sirve de cobijo para el creyente, que sirve de soporte para el creyente, que sirve también de meta para el creyente. Nosotros deberíamos pensar, hermanos, que en la cruz de Cristo nosotros tenemos mejor todo el plan, todo nuestro itinerario de vida cristiana, de vida de seres humanos también, de líderes en medio de este mundo. Y por eso tenemos que pensar si el Señor nos redimió, y yo siempre recuerdo esta expresión, el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, pero bueno, y nosotros seguimos pecando. Y entonces, ¿de qué ha valido la cruz de Cristo? Y siempre me gusta valerme de aquel ejemplo de cuando uno va al campo y tiene una larga caminata, por ejemplo, y está bajo el sol, y está cansado precisamente por el camino, está cansado por el sol. Y en un momento encuentra un árbol de naranjas. Y ese árbol tiene unas naranjas apetitosas, maduras, amarillas. Y usted no puede quedarse debajo del árbol o al lado del camino con su mente, como quisiera hacer telepatía y decirle, ven naranja, ven y calma mi sed. Si nos quedamos ahí, si nos quedamos debajo del árbol, si nos quedamos al borde del camino, si no hacemos algo por alcanzar el fruto de ese árbol, el fruto de esa naranja, si no tomamos una rama, si no hacemos el esfuerzo de subirnos al árbol, de estirar la mano o de subir a un amigo para que tome ese fruto, seguramente nuestra sed no será calmada. La cruz de Cristo, hermanos, en la cruz de Cristo tenemos ese árbol y ese fruto que nos puede calmar todas las sed que todos tenemos, la sed que el mundo entero tiene y que precisamente en esta circunstancia de la cuarentena seguramente todos estamos viviendo. Pero tenemos que hacer algo, porque si no hacemos un esfuerzo personal, si no tomamos la cruz, como lo dice el Señor, y seguimos y lo seguimos, si no hacemos un esfuerzo, si no damos una respuesta al Señor, claro que ese fruto ofrecido para toda la humanidad desde el árbol santo de la cruz, pues obviamente que no va a llegar a nosotros.
que sea este tiempo en el que todos venimos reflexionando, este tiempo en el que todos venimos motivándonos, seguramente en oración, porque por esta circunstancia se cambiaron las rutinas, como muchos dicen, nos dimos cuenta que somos capaces de vivir sin fútbol, que somos capaces de vivir sin fiestas, que somos capaces de vivir sin encuentros en la universidad. Somos capaces. Y el Señor nos da esta oportunidad para tener como un apartarnos, como un retiro. Nosotros como creyentes lo vemos así y vivimos una experiencia de fe en medio de esta cuarentena. Pero que esto nos impulse hacia adelante, que mirar los acontecimientos desde el misterio de la cruz y abrazar en vez de reprochar, en vez de quejarnos, en vez de perder la esperanza, en vez de pronto hasta tirar la cruz. Hay otra historia de un joven que quería gozar. Le habían hablado muchísimo de un castillo en el que había habitaciones muy amplias, en el que se ofrecían grandes banquetes, y él quería llegar a ese castillo, y habló con un sabio, le dijeron dónde encontrar el sabio para poder llegar a ese castillo, y se encontró con el sabio le dijo, mira, para poder llegar a aquel castillo, tú debes tomar esta cruz. Emprende este camino, la ruta te va enseñando y allá llegarás. Esta cruz, este árbol, te servirá para llegar al castillo. El hombre inició el camino con la cruz, una cruz muy pesada, una cruz gruesa, una cruz llena de nudos del árbol. Y en un momento determinado, cuando ya había dado unos pasos, había caminado cientos de metros, se encontró con un maleante que le dice, hombre, no sufra con esa cruz, no sufra con ese madero tan pesado. Le doy la oportunidad para que no sufra. Tenga este machete para que quite lo que no le sirve, para que vaya recortando la cruz. Porque ¿cómo va a llegar usted al final del camino con esa cruz tan pesada? El hombre aceptó el machete y empezó a cortar. Cortó un pedazo de la cruz y dijo, voy a cortar este pedazo, y siguió el camino. Siguió caminando, y en una parte muy empinada, los nudos de la cruz, del árbol, del madero, le tallaban mucho la espalda. Entonces, con el machete talló precisamente el madero para quitar aquellos nudos, para que no le tallaran muchísimo. Siguió el camino este hombre, y en otro momento, lleno de cansancio, el sol, el peso, se sentía muy débil. Nuevamente cortó otro pedazo del madero. Siguió caminando. Cuando ya se veía el castillo, y en varias oportunidades él, por el cansancio, le cortó otro pedazo al madero. Cuando ya iba a llegar al castillo, cuando el castillo se veía tal vez a unos 700 metros, se alcanzaba a ver bellísimo el castillo, imponente en medio de aquel campo. Llegó a un lugar y encontró todo un abismo, y al lado de allá estaba un hombre un ángel diciéndole, porque la crucecita, que al principio era una cruz grandísima, una cruz pesadísima, una cruz larga, se ha convertido solamente en una crucecita pequeña, que casi la podía colgar aquí en el pecho, como la llevan muchísimos. Me grita al hombre que cómo hacía para pasar hacia allá. Y le dice, el hombre, que era un ángel, le dice que el sabio al inicio del camino le había dado el instrumento para poder atravesar ese abismo y poder llegar al castillo y poder disfrutar de los manjares, poder disfrutar de las instancias que habían allí, o estancias que habían allí en ese castillo. Hermanos, así nos puede pasar a nosotros. En el camino de la vida, ya sabemos que el proyecto que el Señor Jesús nos da es un proyecto de amor y de entrega. No es un proyecto masoquista,
No podemos pensar que Jesús vino a colocarnos un proyecto en el que quiere hacernos infelices. No, en el proyecto que el Señor Jesús nos ofrece a nosotros, sus seguidores, está los mismos sentimientos de la entrega, el sacrificio, el servicio, el donarse por los demás, el darse, así sea, con la propia vida. No podemos nosotros, hermanos, hermanas, desdecir de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Él nos dio todo el testimonio, Él nos dio todas las herramientas. Claro, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que debemos estar unidos a Él, como las ramas a los sarmientos. Si nosotros permanecemos unidos a Él, tengámoslo por seguro, hermanos, que tal vez podremos ser como Él, podemos ser como los mártires o como los grandes santos de la iglesia. En la carta a los Hebreos nos dice el Señor, Él soportó, el autor nos dice, Él soportó la cruz. Y también tenemos que leer finalmente, hermanos, este texto que obviamente en el mundo de hoy pues, nos tiene que dar todas las bases espirituales, bíblicas, para entender por qué nosotros, como creyentes, como líderes cristianos, debemos aceptar la cruz de Cristo. Porque el mundo nos puede decir, nos puede ofrecer muchos proyectos, pero el proyecto de Jesús es muy claro. Puede ser locura, como lo dice el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, versículo 18. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Como está escrito, acabaré con la sabiduría de los sabios y confundiré la inteligencia de los gentiles. ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Como el mundo con su sabiduría no conoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Por la locura de la cruz, hermanos. Entonces podríamos estar concluyendo y resumiendo que la cruz en el mundo del Señor, en el tiempo del Señor, en el tiempo de los mártires, en el tiempo de la edad medieval, en el tiempo moderno y en el tiempo de hoy, definitivamente es una locura. Una locura que nos lleva a amar, que nos lleva a servir, que nos lleva a redimir. Dice, porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos. Hermanos, hermanas, en este tiempo santo que estamos viviendo de una manera sui generis, que le imploramos al Señor que ojalá no vuelva a ocurrir, que tengamos que vivir la Semana Santa cada uno desde su casa, sin poder celebrar como comunidad reunida físicamente, porque lo estamos haciendo todos seguramente desde nuestras parroquias, pero desde las plataformas, que esto nos motive inmensamente, que esto nos lleve a replantear nuestro caminar como creyentes, como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, como padres o madres de familia, como jóvenes, como profesionales. Tenemos que colocar, hermanos y hermanas, la cruz no simplemente como un estandarte, como lo hizo Constantino, para salir victoriosos, para mostrar algo. La cruz, más que un signo visible realmente como figura, debe ser una actitud, debe ser un compromiso, como lo dice y lo reflexionarán enseguida ustedes mismos en sus grupos, pues nos debe llevar a asumir en nosotros, en nuestro caminar y en nuestra vida diaria, los mismos sentimientos de Cristo. Por eso, hermanos, que se queden estas palabras del apóstol Pablo. Lo que el mundo no aceptó en el tiempo del Señor. Claro, todos se asustaron, todos quedaron deprimidos, a los creyentes, los apóstoles del Señor, cuando supieron que iba a morir en cruz, porque era lo peor. Se convirtió para la humanidad en el signo más grande de amor, en el signo más grande de liberación. Hoy nosotros debemos nuevamente tomar ese signo
el misterio de la cruz es precisamente una locura que redimió al mundo y que puede darle al mundo y que quiere darle al mundo de hoy, precisamente unos nuevos parámetros, los parámetros que muchos de nuestros santos antecesores, de los santos antecesores de la Iglesia, fueron capaces de vivir. Que María Santísima, Nuestra Señora de los Dolores, a quien veneramos con tanto amor aquí en nuestra parroquia, y que precisamente ella estuvo a los pies de la cruz de Cristo, ella interceda por todos nosotros.